A Ricardo Foster en minutos nada más, y a propósito le vamos a mostrar esto. Mire, esto decía el presidente de la Nación ratificando el rumbo en el día de hoy. Esta Argentina que estamos construyendo va en serio, sin atajos, sin soluciones mágicas, que cuesta, claro que todo lo que es para siempre, todo lo que vale la pena cuesta. Sé que hemos tenido un año muy difícil, los últimos 12 meses desde abril del año pasado, que giró el mundo y nos quedamos sin crédito, nos obligó a acelerar el proceso de reformas y de buscar equilibrios macroeconómicos serios, pero hoy estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo que va a ser bueno para nosotros y especialmente para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, el presidente Macri, este es el camino correcto, hay que seguir, digamos, prácticamente Sí. no se ha cambiado el argumento. A ver, me parece que a lo largo de ya prácticamente... No te presenté 2 veces en el programa y no te presenté recién, te pido pero ya nos disculpas. El conocemos. señor Ricardo Foster, adelante. Un gusto. Digo, el camino recorrido hace inverosímil que Macri se plantee una alternativa porque ya está atrapado en su propio proyecto. Su proyecto no tiene salida. Su proyecto es un proyecto de endeudamiento del país, es un proyecto de desindustrialización, de destrucción del poder adquisitivo del salario, de lo que él llamaba el costo salarial. Su proyecto es romper los lazos de la Argentina con otra idea de región. Su proyecto es terminar con 70 años de disputa entre quienes defienden el estado de bienestar, una distribución más justa de la riqueza, y quienes imaginan una Argentina para pocos, ligada a intereses financieros globales. Entonces, desde esa perspectiva, el macrismo tiró de la soga de tal manera que hoy se está ahorcando, pero al mismo tiempo está lastimando muy brutalmente a la sociedad, al conjunto, yo diría, amplísimo de los argentinos. No todos, porque siempre están aquellos que son parte del privilegio, aquellos incluso que pueden vivir de la especulación financiera o del negocio de servicios o de la energía o de lo que fuere, pero la inmensa mayoría que van desde los trabajadores asalariados, los precarizados, los desocupados, a los pequeños y medianos industriales y comerciantes y los profesionales, hoy creo que casi nadie puede decir que se siente más o menos bien en la Argentina. No puede cambiar el rumbo porque ya está atravesado por un mandato que viene del Fondo Monetario Internacional, por una lógica, voy a usar un concepto quizás que parece antiguo, de clase. Es decir, tiene una concepción. ¿Es un gobierno de clase? Absolutamente. No es un gobierno de 3 tipos nada más, no nos confundamos. Es un gobierno que tiene que ver con un proyecto ligado en términos globales a lo que es el neoliberalismo, que tiene que ver con un lugar totalmente periférico de la Argentina, que tiene que ver con la banca internacional, con los intereses de Estados Unidos en la región, con los sectores más concentrados de la exportación agropecuaria, y que por lo tanto piensa una Argentina sumergida en una lógica del vasallaje. El argentino y la argentina, desde las épocas del primer peronismo, construyó una conciencia muy igualitarista y de mucha rebelión frente a las avanzadas sistemáticas que las derechas intentaron para frenar justamente la continuidad de esos derechos históricos. Los 70 años de nuestra historia tienen que ver con este conflicto. Macri, que es alguien que proviene del cardenal Newman, de aquellos que medraron con el Estado, es una paradoja terrible que a 2 semanas de la muerte de su padre, después de haberlo elogiado, haya dicho que debía haber dado cuenta de su gestión como delincuente, ¿no? Él debería dar cuenta de que no solamente ha heredado los bienes de su padre mal habidos, sino que, como él mismo lo dijo en otro contexto de su biografía, fue parte importante justamente del entramado empresarial de los Macri con el Estado. Entonces, no hay otra perspectiva para Macri. Macri se va a ir, estoy convencido que se va a ir el 9 de diciembre, va a entregar el mandato, la presidencia el 10 de diciembre, va a dejar a una Argentina muy lastimada, muy lesionada, y creo que ahí está también un punto clave para discutir la cuestión de la oposición, de las candidaturas, porque a mí no me interesa solamente, claro que me interesa, primero hay que ganar las elecciones, pero me preocupa muchísimo, aparte de ganar las elecciones,
la enorme responsabilidad que va a tener quien sea precisamente elegido o elegida Sí. por el pueblo Me argentino parece que para... va a ser un gobierno que va a tener muchas limitaciones, que no se puede comprometer a mejorarle Yo la voy vida a a la arriesgar gente. lo contrario, A ver, ¿no? dale. Yo creo que en los momentos, en los 90, el triunfo del neoliberalismo era haber convencido a gran parte de la sociedad y también de los economistas, de los cientistas sociales, de los politólogos, del sentido común de la gente, Sí. que el mundo ya iba en una sola dirección, que se había derrumbado cualquier alternativa a ese capitalismo con una potencia salvaje Sí. que arrasó todo a su paso. Sí, el mundo era eso, El digamos. mundo era eso, economía global, libertad de Sí. salir al mundo. Bueno, me parece que, por suerte, eso ya no es lo que acontece ahora, aunque hay una tendencia, uno la escucha mucho, a de nuevo la inexorabilidad, el condicionamiento, dejan el país tan arruinado que no hay nada que hacerle, o aquellos que vuelven a decir, a la política tienen que venir los jóvenes. Yo me acuerdo, vos sos más joven que yo, pero en el 70, en las famosas elecciones del 73, hubo un partido que se llamaba Nueva Fuerza, Sí. del liberalismo, que después iba a ser Alzogaray y la UCD, pero en ese Sí. momento era Chamizo. Y la Nueva Fuerza se presentaba como la juventud. Y había otro candidato, que era un militar, que también se presentaba como el presidente joven, porque tenía menos de 50 años, tenía 50 años, una cosa así. Ezequiel Martínez, me dice. Ezequiel Martínez, presidente joven. La juventud, si no es rebelde, si no es iconoclasta, si no es subversiva en el sentido de creadora de mundos, en realidad no es ningún valor salvo una cuestión biológica. Claro. Yo creo que se trata de Son las ensamblar. ideas, Son ¿no? las En ideas. definitiva. Y me parece que en momentos, a mí me interesó mucho lo que planteó el supuesto futuro ministro, si Corbyn gana las elecciones Sí. en Inglaterra, Sí. ministro de Economía en las sombras, cuando dijo, ante una pregunta del periodista que le dice, pero ¿usted no le teme a que las políticas de los partidos conservadores, del neoliberalismo, dejan a Gran Bretaña ya exhausta? Y él dice, no, nuestra responsabilidad se duplica porque tenemos que estar a la altura de doblar la apuesta respecto al proyecto neoliberal. Sí. Es decir, tenemos que tener la imaginación, el coraje, la decisión, la inteligencia, la voluntad política de atrevernos a ser tan radicales como Sí. han sido ellos. Porque el neoliberalismo fue terriblemente radical, no en el sentido del partido radical, sino no, de por supuesto. transformar estructuras, y prácticamente nosotros, que deberíamos ser los herederos de los que de verdad piensan que hay que transformar estructuras para hacer diferente la sociedad en beneficio de las grandes Sí. mayorías, nos hemos convertido en conservadores, nos hemos como... ¿Se ha trabajado en el sentido común? Es decir, lo que uno percibe hoy como sentido común es parte de la creación del neoliberalismo, decís vos. Absolutamente. Cuando yo lo escuchaba al anterior invitado haciendo un elogio del sentido común, el sentido común puede ser espantoso, el sentido común puede ser racista, puede ser discriminador, puede ser, como ha sido a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, machista. Si pensáramos en el sentido común, no hubiéramos podido inventar la física moderna, porque para el sentido común el sol sale todas las mañanas. Y un Copérnico, un Galileo, eran personajes esotéricos que no pensaban desde el sentido común. Y la política tiene que encontrar, o el lenguaje de la política, tiene que encontrar, por supuesto, los lazos con aquella dimensión del sentido común que trabaja con la imaginación, que también está, por supuesto, en disputa con el orden de las cosas, y que también tiene que ser capaz de transmitirle a la sociedad que tiene una capacidad de invención, de proyecto y de transformación, y que esa transformación no es cualquier transformación, porque las palabras si no son abstractas. Para mí transformación es reconstruir el Estado en el sentido de su responsabilidad social, reconstruir una lógica del trabajo. Mira lo que te voy a decir, yo no comulgo con la idea de que el ser humano nació para trabajar exclusivamente. Yo creo que una sociedad que se transforma tiene que liberar cada vez más al ser humano de la opresión del trabajo. Pero primero tenemos que hacer más igualitaria la sociedad, Claro. más potente la creación de riqueza sin arruinar la naturaleza, ser capaces de utilizar las tecnologías no para que nos devoren, sino para que sirvan para esa transformación, sabiendo que las cosas no son sencillas. Todo esto me lleva a que yo creo que ese frente patriótico que hay que construir en Argentina para ganar las elecciones tiene que tener ideas, inteligencia, coraje, y no cualquiera da el piné para hacerse cargo de una Argentina que va a demandar muchísimo
muchísimo, pero los tiempos de crisis también son tiempos para revisar muchas cosas, para atreverse. Yo recuerdo, hay una escena maravillosa del Rey Lear, ¿no? De Shakespeare, el rey desnudo bajo la tormenta, dice, por fin entiendo de qué va la vida. Claro. La Argentina del 2002, por ejemplo, en la Argentina del 2002 estallaron las matrículas de las facultades de humanidades, letras, antropología, filosofía, historia, de a miles, cuando ya no había pragmatismo que garantizara nada, ni ingeniería, ni medicina, ni abogacía que garantizara el trabajo. Se liberaron, por ejemplo, las vocaciones. Claro. Es decir, hay momentos a veces oscuros de una sociedad donde emerge la luz, emerge la intensidad. Este es un momento muy difícil, gravísimo, gravísimo. La Argentina se juega los próximos años, el nivel de destrucción es muy grande, lo que yo percibo en la calle es un dolor muy grande, es una tristeza Sí, es muy profunda, y creo que hay una responsabilidad de quienes han hecho de la política una vocación, que esa vocación no sea una profesionalización abstracta o puramente pragmática, sino que sea una vocación transformadora de verdad, ¿no? Ricardo, te quiero agradecer muchísimo tu Un presencia placer. en este programa. Te comprometo para otro programa. Por ¿Sí? supuesto. ¿Eh? Una última cosa. Sí, claro. Yo sé que es exigirle demasiado a Cristina Fernández de Kirchner, porque ella ya pagó un precio muy alto por su responsabilidad histórica, pero en lo personal creo que por lejos es la única dirigente en condiciones de enfrentar el desafío, coraje, valentía, decisión y capacidad para transformar el país. Ojalá que pueda, ojalá que se den las condiciones para que sea candidata. Muchas gracias, Por nada. ha sido muy amable. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.